Bueno, en nombre de Revista SED nos gustaría darles la bienvenida a todas y todas quienes están presentes. Han sido días intensos, interesantes y bastante provechosos para quienes han participado en las presentaciones, también para el público. Creo que se han dado discusiones interesantes y que algo que vamos a comentar después y que es la idea de esta instancia es que sean espacios de encuentro, especialmente generacionales, para que podamos conocernos y conocer los trabajos principalmente, qué estamos pensando, qué estamos escribiendo, ideando, etcétera, entre pares. Y nada, pues que sea, esperamos que haya sido la recepción, que haya sido una recepción positiva de la jornada. A continuación, vamos a cerrar las jornadas con la presentación del tercer número de la revista SED, que es una compilación de las anteriores jornadas del año 2023, y que aprovechamos de pasar el dato. Están con aporte voluntario a la venta para que quien se interese en obtener un ejemplar físico pueda hacerlo. Voluntario sugerido / de 1.000 pesos hacia arriba. También ni 100. Eso. Eso. En esta oportunidad, en el panel de presentación, nos acompaña la profesora del departamento, directora del programa de Magíster además, la profesora Mariana Labarca, que también cabe destacar que en esta ocasión el programa de Magíster también se sumó como parte del patrocinio de la organización de la jornada junto con la dirección del departamento, así que para nosotros también es un agrado que haya sido así. También está Pamela Fernández, que es autora de uno de los capítulos del libro. Es integrante del Núcleo de Historia Social Popular y estudiante todavía del Magíster, estudiante del Magíster en Género de la Universidad de Chile. Y bueno, en nombre de la revista estoy yo, Felipe Vera, estudiante de acá del Magíster de la universidad, y el formato será comentar un poco la revista, pero no tan solo el texto, sino que también qué otras implicancias existen al publicar una revista en el contexto actual. Damos un panel un poco, una conversación un poco más amplia. Partirá la profe Mariana, luego seguirá Pamela y vamos a cerrar nosotros desde el comité editorial. Vamos a tener entre 10 y 12 minutos para comentar ideas generales y después nos gustaría que no sé, pudiéramos armar una pequeña discusión para después salir al coffee a compartir un ratito ya con más calma, porque han sido días agitados. Cuando quiera nomás. ¿Ah? Sí. Sí, ya nomás. Dime eso. Bueno, voy a ser bien informal porque no me gusta esto de día viernes, ya no quiero ser una autoridad. Pero quiero felicitar a la revista SED y a todo el equipo que está detrás de esta iniciativa, porque creo que como iniciativa editorial, como iniciativa intelectual, es difícil mantener en el tiempo una revista de estudiantes, porque los estudiantes van pasando y los estudiantes dejan de ser estudiantes, es lo que me espera, ¿sí? O son estudiantes de pregrado y después de posgrado, etc. Pero en un momento dejan de ser estudiantes y la revista a veces se va desplazando de su grupo, o digamos, que los padres, por decirlo de alguna forma, y madres de esa iniciativa editorial. Y porque además detrás de toda iniciativa editorial hay una intencionalidad. Y esta revista, que es una revista de historia, se llama Revista SED, yo me imagino que tiene también otro significado, Sociedad y Estudios Diferenciados, que implica, digamos, por lo tanto, incorporar no solo temas de
inter y transdisciplinaria. Entonces yo quería felicitarlos por sacar este número, un número que además todavía mantiene y quiere estar en papel. Yo me acuerdo cuando nació esta iniciativa y les dije, chiquillos, pero ¿quieren papel? Porque hoy día lo que se usa es la revista digital, porque circula de otras maneras, etc. Pero han sido insistentes, ahí está el número en papel nuevamente, yo los quiero felicitar. También es un desafío que esto circule, que tenga el efecto performático que tiene un texto, pero que además tenga y logre tener un sentido. Porque una revista, y creo que alguna vez se los comenté, no es solamente una agrupación de textos que se presentaron en un coloquio. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un objetivo, tiene que tratar de decir algo. Y no necesariamente decir algo porque los textos dialoguen entre sí, sino que decir algo por formas historiográficas que queremos promover, temáticas que nos interesa poner de relieve, debates que queremos dar sobre las formas de escritura histórica, nuestras maneras de investigar. Y creo que todo eso lo hace muy bien la revista SED. Y yo venía, me lo pidieron a darles un saludo en mi calidad de decana, pero también como miembro del Departamento de Historia y por lo tanto de muchos de ustedes, profesoras, en algún curso, ya sea del pregrado o en el posgrado, y por lo tanto quiero decirles que no me puedo quedar toda la actividad porque tengo que ir a ver otras cosas, entre otras cosas, a lo que está pasando en el frontis de la universidad, con unos estudiantes de INBA, que ustedes saben lo que ha estado pasando esta semana y ahí hay una trifulca y estamos viendo qué hacer para contener que no entren al campus. Entonces, decirles que bueno, esto pasa en este ambiente universitario un poco convulsionado en estos días, en una sociedad que está también convulsa, y tener un espacio académico, reflexivo, un día viernes, en esta linda tarde, yo también se lo agradezco a ustedes y lamento no poder quedarme, pero también agradezco a la Mariana que se queda aquí un día viernes hasta esta hora y acompaña a los y las estudiantes a esta actividad y que podamos seguir siendo una comunidad que dentro de nuestras diferencias es capaz de respetarse y respetar el trabajo que realizan compañeros y compañeras con un objetivo que es académico, pero que también tiene un objetivo político-normativo, que es instalar ciertas prácticas historiográficas, dejarlas por escrita y ir construyendo ese sello del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Así que yo con esto los dejo, les deseo que tengan una linda y buena jornada y me llevo mi número que ya me lo habían dejado y agradezco también el tazón que me regalaron para mi colección de tazones, pero este me lo llevé para un lugar muy especial, así que ahí tomaré un rico café y recordaré de los estudiantes de historia de la USACH que organizan esta revista SED. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que tengan una... Que tengan una linda tarde. Aporte voluntario también. Claro. Ahora sí, sí. Sí. Bueno, sin la presencia ahora de la profesora Moyano, agradecemos sus palabras y creo que son una buena introducción para la conversación que viene. Y sin más preámbulos, dejamos a la profesora Mariana Labarca para que haga su intervención. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas y todos los organizadores de esta instancia. Quisiera también celebrar la ocasión, ¿cierto?, de este tercer número que nos permite estar nuevamente acá discutiendo y justamente celebrando este proyecto que supone ahora esta conversación entre pregrado y posgrado y que se transforma, ¿cierto?, en este espacio en el cual se puede comunicar resultados de investigación y debatir y mostrar, ¿cierto?, lo que están haciendo las y los estudiantes de historia de la USACH. Lo que quisiera reflexionar acá hoy día con ustedes surge un poco de la labor que tuve en los últimos años como directora de la revista de Historia Social y de las Mentalidades,
sobre todo porque me vinculó con ciertos aspectos de la presión por publicar y de lo que significa publicar en la carrera académica. Y en el fondo lo que quisiera proponer un poco es cómo enfrentar o dar luces respecto a cómo enfrentar esta actual presión por publicar, sin por ello comprometer la calidad de la producción académica, pero sobre todo sin perder el disfrute por la investigación. Dentro de la disciplina de la historia, actualmente se espera que una académica o académico publique por lo menos 2 artículos al año en revistas indexadas. Para ser verdaderamente competitivo, se dice en algunos casos más. En ciencias, se introduce además el criterio del indicador de factor de impacto que posea la revista en la cual se publica el artículo, según lo cual se establece una tabla de puntuación para contabilizar la productividad individual. Esto quiere decir que mientras mejor rankeada está la revista, más puntos suma la publicación del académica o el académico. Por ejemplo, si publicó en una revista Q1, esa publicación cuenta más en la productividad que si publicó en una revista Q2 y si publicó en una revista Q3. Nosotros en las disciplinas de Ciencias Sociales e Historia todavía no estamos contabilizando el factor de impacto de las revistas, pero sí es distinto actualmente publicar en un WOS o un Scopus que publicar en un ERIPLAS, que todavía se está discutiendo, pero todavía entra dentro del Scopus y el WOS, pero una revista que no está dentro de esas indexadoras cuenta menos cuando postulamos, ¿cierto?, a un proyecto o a un trabajo eventualmente académico. Estas contabilizaciones son fundamentales, como decía, por ejemplo, para adjudicarse fondos de investigación, como un Fondesit de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, o bien un DICIT, que son los proyectos financiados por la Universidad de Santiago, por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica del USACH. Esta contabilización también determina, por ejemplo, la adjudicación de fondos de publicación o para financiar asistencia a congresos o eventos académicos. En el fondo, cualquier instancia en la cual se postula para conseguir fondos, siempre se contabiliza cuántas publicaciones se tengan y de qué tipo sean. Además, en la contabilización de la productividad individual se ha introducido en los últimos años como criterio el índice de citación que posea cada investigador. Esto es el índice H. Esto es un indicador que contabiliza cuántas veces la persona es citada en otros trabajos académicos indexados. Y esto va sumando y va subiendo el numerito de H1, H2, H3 y la gente muy productiva tiene H10 o qué sé yo. Esto tiene varias consecuencias para la productividad científica. En este escenario, veamos primero cómo impacta a las revistas y después cómo impacta a las y los investigadores. La situación actual para las revistas académicas es la siguiente. Para contabilizar el factor de impacto de una revista, las indexadoras consideran, en primer lugar, cuántas veces son citados los artículos de la revista en otras revistas indexadas. 2, las citas que la misma revista hace de otras revistas indexadas. Y 3, el índice de citación de sus autores. O sea, son 3 elementos. Cuántas veces es citada la revista, cuántas veces cita la misma revista otras revistas y cuántas veces el autor o la autora es citado en otras revistas. Todo esto considera únicamente a las publicaciones indexadas, dejando fuera a la mayoría de los libros que producimos en nuestra disciplina, donde son libros que no son indexados. En algunas editoriales anglosajonas, sobre todo, se están empezando a indexar los libros, pero nosotros acá no tenemos todavía libros indexados, hasta donde yo sé. Las revistas dependen de su indicador de impacto para, a su vez, acceder a fondos de financiamiento y atraer autoras y autores de prestigio de vasta trayectoria. Por otra parte, ocurren 3 situaciones. En primer lugar, desde el punto de vista de las revistas, se supone que se debe privilegiar artículos con bibliografía de los últimos 10 años para aumentar justamente la posibilidad de ser a su vez citados y cumplir con el requisito de citar otros artículos indexados. Las revistas deben promover que estas citas sean de artículos indexados y no, por ejemplo, de libros que al no estar indexados no figuran en los metadatos. O sea, no solamente se promueve que la bibliografía de un artículo sea de los últimos 10 años, sino que ojalá que no sean libros.
Y eso los editores, las editoras tienen que empezar a cautelar que efectivamente ese tipo de indicadores se cumplan. Y por último, las revistas tienen que privilegiar, aceptar artículos que hayan sido escritos por autores o autoras con índices de citación altos. Y eso genera un problema enorme para quienes están o estamos iniciándonos en la carrera académica, ¿cierto? Porque justamente las revistas mejores o más apreciadas, digamos, o que uno más busca, ¿cierto? No son las que van a querer los artículos de uno porque uno todavía no ha empezado y por lo tanto se genera, ¿cierto?, un círculo vicioso. Desde el punto de vista de las y los investigadores, el actual escenario impone una carga de presión por publicar a como dé lugar, idealmente en revistas indexadas, apostando a aquellas con mejores indicadores de impacto, porque mientras mejor indicador de impacto tenga la revista, más leído va a ser el artículo y más posibilidades hay de que el artículo sea citado y por lo tanto más posibilidades hay de que el índice H aumente. Como investigadoras e investigadores dependemos de los fondos de investigación y estos dependen de los currículums, los cuales se construyen en base a estos índices e indicadores. Por otro lado, dentro de la carrera académica, la publicación en revistas indexadas es una obligación, no solo una sugerencia. Es decir, nosotros los académicos de la universidad, por ejemplo, tenemos un porcentaje de artículos que hay que publicar al año. Y eso está dentro del convenio de desempeño. Además, el sistema hace extremadamente difícil entrar en el círculo de las y los autores que son publicados en las revistas indexadas, en la medida en que, como les comentaba, es necesario contar ya con un índice de citación, pero para tenerlo hay que haber sido citado por otros, es decir, ya tienes que haber publicado, por lo tanto es difícil cortar ese círculo. Luego, desde el punto de vista de los contenidos, este panorama donde prima la productividad y los índices cuantitativos parece oponerse a los ritmos tradicionales de la productividad académica en ciencias sociales y en humanidades. Es el caso de la historia, cuyas obras insignes han sido fruto de largos años de investigación, materializados en la publicación de abultados volúmenes. La presión por sumar puntos en productividad, de la que hablaba al principio, se encuentra en las antípodas. Actualmente, para el grupo de historia de Fondesit, por ejemplo, un libro publicado en editorial con comité editorial y pares evaluadores ciegos equivale a 2 artículos. Sabemos que en trabajo, investigar y escribir un libro no equivale al tiempo que se destina para escribir 2 artículos. No solo por el número de páginas implicado, en 2 artículos tendríamos cerca de 50 páginas, mientras en un libro tendríamos por lo menos 200, sino sobre todo porque el argumento y la profundidad de la interpretación que se requiere en un libro son de una envergadura y un peso intelectual muchísimo mayores que los que exige un artículo. Por otra parte, la presión por sumar artículos impacta en los procesos de investigación en la medida en que obliga a sacar piezas publicables en algunos casos antes de que la investigación haya madurado suficientemente. Y entonces estamos obligados a hacerlo cuando en el fondo la investigación todavía se encuentra verde. De modo que, y con esto ya voy cerrando, actualmente la disyuntiva es grande. Sumar puntos o darse tiempo y la posibilidad de escribir un libro o escribir artículos pausados. Aquí entran en juego asuntos que tienen que ver con la disponibilidad de tiempo, con la situación personal y familiar de cada investigador. Entran en esto también asuntos vinculados con el género y la distribución de tareas que en muchos casos retrasan la productividad académica de las investigadoras mujeres. La retrasan, la desaniman y también la coartan. La llamada, en este espacio en que celebramos la publicación de un nuevo número de la revista SED, es a invitarles a realizar una investigación que, si bien debe adaptarse a los nuevos tiempos, no deje de lado lo que fue nuestra identidad original. Nuestros procesos de investigación son lentos y muchas veces solitarios. Nuestra reflexión se produce en el contacto con nuestras fuentes, en el archivo, en la lectura, en el proceso de escritura. Pero ocurre también en espacios de intercambio académico como el que se ha celebrado aquí en los últimos 3 días. La elaboración de pensamiento académico no ocurre únicamente a través de la publicación de artículos y papers en revistas indexadas con altos indicadores de impacto, sino que ocurre también en la conversación y en la discusión, en seminarios, en el archivo, en el café. Ocurre en los equipos de trabajos y puede ocurrir también en la publicación en coautoría, que es uno de los elementos a los cuales como disciplina deberíamos sumarnos porque es una forma de contrarrestar justamente la presión por publicar, porque un artículo en historia publicado por
uno, dos o tres autores vale lo mismo. O sea, no se penaliza por autoría, por coautoría. La presión por publicar mucho y rápido a veces impacta en este proceso, imponiéndole nuevos desafíos. Como decía al principio, me parece que junto con rescatar el proceso masticado y lento de la reflexión historiográfica, es necesario no perder el disfrute de hacerlo, el goce de investigar, de pensar, de debatir, de escribir. Antes que víctimas de un mercado productivo competitivo, somos, me parece, amantes de lo que hacemos. No lo perdamos. Gracias. Muchas gracias, profe. Pamela, cuando quieras. Bueno, buenas tardes ya. Espero que estén todos muy bien, listos para un fin de semana largo, así que también ya el cansancio apremia. Bueno, yo soy estudiante del Magíster de Género y Cultura en la Universidad de Chile, soy miembro también del Núcleo de Historia Social Popular y soy licenciada en Historia también por la Universidad de Chile. Gracias a la revista por invitarme hoy a presentar. Quiero aclarar que yo no publiqué en este número, pero sí participé de las jornadas el año pasado. Lo que también me parece interesante porque finalmente he visto el proceso de publicación desde afuera, habiendo participado de las jornadas. Tengo compañeras que publicaron, entonces también hay un acercamiento distinto, cercano pero distinto a la revista, y que me parece también que me da una perspectiva interesante desde ese lugar. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a quienes han publicado en este artículo, porque, y bueno, estuve antes haciendo ahí un sondeo para saber si era real lo que estaba pensando, y efectivamente la mayoría de quienes están publicando en esta revista es o el primero o uno de los primeros artículos que publican. Así que, en primer lugar, felicitaciones a quienes han publicado en la revista, pero además también tener en consideración que el valor que tiene esta publicación como primera publicación en sí misma es que es gente que está publicando recién, que está iniciando recién sus carreras, y me parece que eso es esencial y es trascendental mirarlo desde ahí y entender que la revista está dando esa opción. Me parece maravilloso porque creo que, y a lo que yo vengo a hablar un poco, es efectivamente de nuestra generación de historiadores e historiadoras, de investigadores e investigadores. Y me parece que se abran espacios que permitan, ¿verdad?, que las nuevas generaciones puedan tener no solo estos diálogos, sino que efectivamente tener una publicación con su nombre, ¿verdad?, con su investigación. Es importante. Bueno, yo leyendo el texto me parece, y quise traer como dos énfasis, enfoques particulares. El primero es que me parece que somos una generación de historiadores que está abriendo no solo nuevos temas, que es algo que ocurre, ¿verdad?, a medida que la historia va avanzando y que se van abriendo nuevos temas en la sociedad, sino que me parece interesante que también se evidencia una nueva mirada en los enfoques, en las metodologías, ¿verdad?, y en las formas. Y ahí, leyendo, creo que hay 3 artículos que a mí me parecieron, en términos de temática, de forma y de enfoque, que son interesantes de mirar desde nuestras nuevas generaciones, que son el artículo de Yerko Mankel, Tradiciones, costumbres y prejuicios vistos desde los panaderos mapuches, vivir y trabajar en la Futahuarria, de Santiago de Chile, 1990 al 2020, el texto de Roberto Ampuero, Acercamientos para una historia del cáncer, de 1953 a 1954, y el de Beatriz Medina, Mujeres populares durante la Unidad Popular, de 1970 a 1973, una aproximación a partir del diálogo entre testimonios y fuentes. Y quiero detenerme en este último artículo, no solo porque conozca a la autora, sino porque me parece que algo que caracteriza a esta nueva generación es que nos permitimos que nuestras investigaciones y lo que estudiamos nos toque de forma personal. Nos permitimos que estas investigaciones también sean una investigación de nuestra propia intimidad. Beatriz estudia la historia de su abuela, ¿verdad?, y desde la fábrica Yarur, y me parece que es una generación que tiene la capacidad de no, y siempre me acuerdo de alguien que me dijo como, no te enamores de tu tema de investigación,
Y yo amo mi tema de investigación, lo habito, lo vivo con mi vida. Y me parece que nuestra generación tiene esa característica. No tenemos el miedo ni de enfrentarnos a nuestros temas de investigación desde una posición muy íntima, muy de cerca. Nos tocamos temas que nos atraviesan en lo personal. Pero además, y ese es el segundo tópico que quería mencionar, me parece que, y ahí felicitar nuevamente a las jornadas, no solo a la revista, también como generación estamos abriendo nuevos espacios de conversación. Y ahí también remito, y ayer lo conversábamos con Felipe, ¿verdad?, que venimos de organizaciones hermanas y amigas, como es el núcleo y como es la revista, y creo que abrimos espacios de discusión intergeneracional e interdisciplinarias súper importantes. Y ahí hay un artículo que también está la autora ahí que me dijo que no la mencionara, pero la voy a mencionar igual, que es Silvana Núñez, que trabaja sobre mujeres anarquistas y el movimiento feminista en Chile, y que me parece que es súper valioso el trabajo que hace ella, en particular desde los estudios de género. Yo soy estudiante de magíster de género, así que también viene de cerca la recomendación, pero me parece que son enfoques que están permitiendo una interdisciplinariedad mucho más profunda. La historia durante mucho tiempo, y esa es una crítica que al menos yo, y creo que es una crítica que muchos han hecho, la historia muchas veces se enfocó solo en la historia y sus enfoques y sus metodologías solo eran historiográficas. Y me parece que abrirse a otras áreas, a otros espacios, como podrían ser los estudios de género, como podría ser la literatura. Ayer hubo alguien aquí, alcancé a estar un rato en su presentación hablando de cine, ¿verdad? Hay otros enfoques y hay otras miradas que pueden provenir de otras disciplinas. Y me parece que eso es relevante. Y también destaco que la revista permita y se abra a eso. La verdad que a mí me ha pasado harto como estudiante de magíster de género que muchas veces se cierran puertas desde la historiografía porque no eres historiadora por completo. Somos una mezcla media extraña. Y muchas veces son solo historiadores, ¿verdad? Como historiadores, estudiantes de historia, magíster en historia, doctorado en historia, y desde ahí no se sale. Entonces también rescato ese punto. Y por último quería, no sé si es una crítica, yo creo que es algo que me gustaría como dejar en la palestra y que se pudiera discutir, se pudiera pensar, que es el tema como de las formas de difusión que estamos teniendo. Me parece que eso es algo que como generación todavía no hemos innovado tanto, y ocurre harto y creo que hay que empezar a cuestionárselo también. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hacemos un conversatorio, hace 4 años o 5 años quizás llenábamos este auditorio? ¿Y por qué ahora no está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los estudiantes de historia o con los estudiantes de humanidades que no están llegando a esas actividades que quizás antes sí llegaban? Y me parece que ahí también hay que hacerse un cuestionamiento sobre los métodos de difusión que estamos teniendo desde nuestras investigaciones. La única forma de difundir una investigación es a través, por ejemplo, de un artículo o de una revista o de unas jornadas. Hay otras formas de difundir nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Hay otras formas de hacerle llegar a los mismos estudiantes de las universidades este trabajo que, por ejemplo, la revista hace. Y yo creo que yo no tengo la respuesta. En el núcleo hemos trabajado en algunos proyectos desde esa crítica y desde esa mirada, pero yo creo que no tenemos la respuesta y yo creo que es algo que tenemos que pensar, discutir y buscar una respuesta en conjunto, en realidad. Nadie tiene una varita mágica para saber cuál es la razón de lo que está ocurriendo, pero me parece que es algo que hay que discutir. Eso, así que bueno, muchas gracias por la instancia, felicitaciones nuevamente a quienes publicaron, felicitaciones también a quienes estuvieron en estas 3 jornadas.
También un detalle, estos días también hubo harta gente que era primera vez que venía a unas jornadas a exponer una ponencia, así que también no solo es la publicación, sino que esta es una instancia también para que los estudiantes que están recién partiendo puedan tener esa oportunidad. Eso. Muchas gracias, Pamela. Bueno, muchas gracias, Pamela, por tu presentación, bien concisa y aguda. Cumple evidentemente con las expectativas que habíamos conversado de mencionar más o menos que, bueno, una revista, pero el siglo XXI es más que una revista, y las discusiones sobre los nuevos formatos. Precisamente con el trabajo que habían hecho ustedes, es súper interesante que empiecen a darse. Me gustaría que, no sé, como pie forzado, que después quizás conversáramos más de eso, que está bueno. Bueno, ahora lo que voy a presentar es un poquito un recorrido, no en cuanto a las actividades o hitos que hemos tenido como grupo, sino que cómo a partir de las 3 publicaciones que llevamos hasta el momento, hemos cambiado o han surgido nuevas discusiones, unas que se han zanjado, otras que nunca se han zanjado. Ven más o menos, comentarle a ustedes cuáles han sido las trayectorias desde las publicaciones, cuáles han sido las intencionalidades también, porque cabe destacar que si bien el tercer número es el primer número en donde las publicaciones son, digamos, trabajos académicos de otros estudiantes. El primer número, básicamente nos autoeditamos porque había que partir de alguna forma. Fue una síntesis súper interesante porque ocurre que es el típico caso de que ahora ya no juntan papel, sino que juntan datos en el computador, pero textos que uno hace para los seminarios o trabajos finales de un curso, que pucha, de repente como que uno dice ya da lo mismo. Ese es el contenido, por ejemplo, del primer número, que después vamos a conversar un poco sobre eso, para que vean la diferencia de el enfoque que había detrás también de cómo presentar la revista. Los aprendizajes que han estado asociados, el tiempo también invertido, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, una revisión rápida de los temas que se trabajaron que se presentaron en el primer número, que es de estudiantes de acá. Por ejemplo, el artículo de Nayaret Beas, que se titula La ciudad, el rol de la organización femenina en las transformaciones sociales y urbanas del siglo XX en América Latina. Regeneración barrial en vías de la modernización urbana, el caso del grupo de trabajo La Piedrita del barrio 23 de enero de Caracas, Venezuela, 1986-1993, de Alejandro Álvarez Zamora. La revolución del tercer mundo, una mirada a las transformaciones en Centroamérica del siglo XX, de Javiera Palma. Farianas, las mujeres de las FARC, EP, Antonia Olate. La clase negada, una afirmación histórica de la clase media, parte 1, que solo tiene la parte 1, de Vicente Hernández. Y Pueblo y Revuelta, hacia una aplicación e interpretación de la categoría de pueblo para el octubre chileno 2019, de Alonso Martínez. En esta ocasión, para no repetir un poco lo que hablamos en el lanzamiento hace 2 años ya, hicimos una pequeña declaración, no sé, de 3 líneas, en donde nos posicionábamos desde el objetivo de la revista, que era adentrarse en los debates más recientes de la historiografía sin dejar de lado la permanente reflexión social y política que comprendemos no tan solo nutre nuestra práctica como el oficio, sino que también es parte esencial de ella. Como podrán advertir las y los lectores, algunos artículos son resultado de un trabajo investigativo guiado por docentes. Bueno, lo que les comentaba sobre trabajos que a veces juntan polvo, pero que los ponemos en circulación, damos cuenta que son reflexiones súper interesantes y que también son el pie de inicio para los programas o proyectos de investigación, en este caso para un pregrado o para instancias formativas futuras. En el caso de la segunda edición, que esa nunca tuvo una presentación oficial porque solo salió así en PDF, también aquí vemos otro
otro intento de transformación de la estética. Vemos que hay continuidad, ¿es cierto?, en las cabeceras de la portada, que lo menciono igual porque son cosas que no son casuales, que demuestran una mayor intención de, bueno, primero llamar la atención de alguien, en segundo lugar, que hay esta misma idea de solamente buscar plantear una estética, ya trae consigo una discusión sobre cómo queremos presentarnos como grupo, porque más allá del contenido, lo que también buscamos con la revista es que de una u otra forma se pueda transmitir, o a través de las páginas o de la misma editorial se pueda ver más o menos cómo estamos pensando estos formatos como grupo. En esta ocasión, el segundo número fue un escrito de coyuntura post-plebiscitaria, en donde se hizo una convocatoria semiabierta, por así decirlo, como a contactos de las redes de cada uno de los integrantes, a reflexionar sobre sus impresiones sobre el Chile post-plebiscitario, y un par de textos que nos facilitaron otras investigadores e investigadoras para volver a publicar, en el cual destacamos un texto del historiador estadounidense Marcus Rediker, que se titula Reflexiones desde la historia desde abajo, que había sido en ese entonces recientemente publicado o traducido por una revista, si no me equivoco, o colombiana o centroamericana, y el autor nuevamente nos dio la autorización para poder publicarlo acá en el segundo número, lo cual también nos abre otra perspectiva que tiene que ver con la recepción o circulación que podemos tener nosotros como, digamos, una generación en formación, ocupando las palabras de Pamela, acceder a otras discusiones de otras latitudes, pensando en que cada vez más los problemas de investigación, los problemas de la sociedad son de carácter transnacional. La barrera idiomática no es la única barrera que ahora nos presenta, sino que, como mencionaba la profesora Mariana, muchas de las revistas del primer mundo hay que desembolsar una cantidad importante de dinero para acceder a los contenidos. Otro problema que también es importante destacar en el mundo revisteril es acceder a los derechos para poder traducir algunos textos. Habíamos conversado alguna vez, esto ya es como una discusión un poco más personal, que hemos tenido, por ejemplo, con el Marco o otras personas, vemos una discusión, por ejemplo, estoy pensando en los textos de Raphael Samuel, que quizá es de los historiadores marxistas británicos más avesado, pero que aquí en español uno tiene una compilación que también es de una jornada que habían organizado en el grupo de historia que lideraba él en Ruskin, qué sé yo. Y el único texto al cual, por ejemplo, en español hay acceso a Raphael Samuel, a que yo sepa hasta el momento, es una discusión teórica sobre lo popular, digamos. Pero, por ejemplo, si uno ve la producción historiográfica de Raphael Samuel, es gigante, los temas son muy amplios, y a fines de los 70 e inicios de los 80 se están tocando temas que hoy en día, por ejemplo, recién incluso investigadores quizás más cototos, por así decirlo, están incorporando en sus agendas de investigación. También hay muchos debates sobre la historia oral, que por ejemplo en Chile comenzó, como toda la historiografía en los 80, la renovación fuera de la academia. Eran debates paralelos, que por ejemplo, si no tenemos los $300 para pagar los 3 artículos de Samuel, que es donde hacen unos debates sobre cuáles son las intenciones detrás de, por ejemplo, la historia oral, que el grupo del workshop de Raphael Samuel, por ejemplo, trabajaba en directa relación con historiadores aficionados o que eran trabajadores, dueñas de casa, que se juntaban a escribir historia, u otras personas interesadas que se iban sumando. Bueno, la reflexión, por ejemplo, de este autor era desde esa misma práctica. La discusión, o sea, la crítica que le venía era desde de la academia, como tú no puedes estar haciendo este tipo de historia oral con estas personas porque hay una cuestión de método, qué sé yo. Son discusiones que se dieron, que hoy en día, por ejemplo, si quisiéramos ponerlas en valor, hay que por lo menos $300 para que pueda conocerse. Eso con el segundo número, y yendo directamente al tercero,
ya lo comentaba anteriormente, es el primer número dedicado a las colaboraciones de nuestros pares. Y vemos que, por ejemplo, ningún número hasta la fecha había sido realizado con convocatorias abiertas a artículos académicos. Eso ya para nosotros como grupo es un hito, porque habíamos considerado que había que quemar ciertas etapas. Primero en la formación interna, publicamos algo que teníamos ya listo para el número siguiente. No teníamos ni tiempo, ni fuentes, ni acceso a distintas cosas para publicar algo de una calidad medianamente decente para ser publicado, por lo cual se recurre también a una reflexión política del momento y ahora se abre el espacio para que la publicación esté accesible también a otras personas. También es parte, por lo menos hasta el momento, fundamental de la propuesta Revisteril que tenemos, asociar las jornadas con la publicación, porque no pensamos que la revista, como decía la profesora Cristina, es solamente el cúmulo de textos compilados y filtrados por comité editorial, qué sé yo, sino que está relacionado con espacios de discusión y conversación principalmente generacionales, ¿no? Para comprender de alguna u otra forma cómo personas que están en escalas formativas similares a las nuestras, como nuestras, no sé, personas que estamos en formación independientemente de qué tipo de pregrado, posgrado, qué sé yo, ver que están investigando, cuáles son las preguntas, ver también, por ejemplo, desde distintas universidades, que eso también ha sido una gran ventaja, que han sido espacios en los cuales no solamente han participado estudiantes de Santiago, sino que también de Concepción, de Valparaíso, por lo cual también hemos podido entablar ciertos diálogos que dan cuenta un poco de las trayectorias formativas de esos estudiantes y que pueden ponerse un poco en común, por ejemplo. Bueno, para cerrar, habían varias cosas que se quedan en el tintero, pero que me interesaba destacar un poco cuál ha sido la trayectoria del grupo, que algo que son como apuntes de discusiones internas que todavía no hemos dado tanto, que tiene que ver con los pasos lógicos. El primer número de una revista no se puede indexar. En la medida que se van haciendo más, es posible abrirse indexaciones. La pregunta es, ¿queremos indexarnos? ¿Lo haremos? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué sé yo? A principios de año, no recuerdo si fue a principios de año, a fines del año pasado, tuvimos una reunión con la profesora Mariana en su calidad de... el año pasado, de directora de la revista Historia Social en las Mentalidades de los H, para preguntarle, bueno, ¿cuál es el proceso? Luego de la reunión y mientras fueron pasando los meses, nos dimos cuenta que para por lo menos la intencionalidad que tenemos detrás de la revista, quizás la mejor opción es no indexarse, o por lo menos en este momento no recurrir a esa opción, por ciertas limitantes, no en el tema de que una revista que tenga pretensión de ser indexada vaya necesariamente a excluir personas, por ejemplo, que están haciendo trabajos de posgrado, porque hay filtros intermedios que son como medios resquicios, que el comité editorial filtra y el comité editorial es, entre comillas, uno, entonces hay posibilidades de... Una de las principales preocupaciones tiene que ver con, dentro de las dinámicas internas de división del trabajo, porque sostener un proyecto editorial de esas características implica otro tipo de dedicaciones, otro tipo de saberes, otro tipo de redes, a las cuales sinceramente no teníamos intención de acceder para hacerlo, pero por otra parte nos muestra la tensión, que es una tensión nuestra, que decimos, chuta, ya, por ejemplo, es primera vez que hay personas que publican, pero de aquí en adelante, ¿qué más, como en temas de currículum, qué más le podemos ofrecer a quienes quieran colaborar con nosotros, más que la publicación, sino que no podemos ofrecerle, por ejemplo, puntaje como otras revistas, porque también es parte del interés del grupo, que las carreras de cada uno vayan creciendo, cuantitativa y cualitativamente. Por eso pensábamos que la relación entre revista y jornadas es por definición
un espacio de sociabilidad generacional, una creación de comunidad que yo creo que nos permite avanzar hacia ese objetivo. Uno también tiene modelos, tiene referencias cuando busca iniciar un proyecto, cuando busca escribir, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, y con esto cierro, traje, por ejemplo, esto ya no sé si es tanto a título colectivo, sino que más a título personal, pero que cosas después insumos para la discusión. La revista Políticas de la Memoria del CEDINCI en Argentina es un caso súper interesante, porque de partida es de las pocas revistas que también siguen graficando su portada, pero sus números suelen tener una reflexión política y cultural previa, antes que, bueno, vamos a presentar un dossier, por ejemplo, por aniversario de Mariátegui en tal aspecto, pero la reflexión previa es bastante interesante, porque da de cierta manera una continuidad o una relación entre espacios de discusión y proyecto editorial. Por ejemplo, voy a leer algo súper rápido, que es la edición número 18 del verano 2018-2019. Dice: el aniversario del CEDINCI, además de la congratulación, puede ser una excelente oportunidad para barajar y dar de nuevo, para debatir colectivamente cuál es hoy el mapa de la historiografía de izquierdas, cuáles son sus dispositivos teóricos metodológicos, sus redes conceptuales más destacadas, cuáles son sus implicaciones y apuestas políticas intelectuales, tensiones, tradiciones y aspectos de continuidad. Cuáles han sido desdechadas, cuáles han sido olvidadas, cuáles actualizadas, puentes, distancias, etc. Para ello, invitamos a colegas y amigos a participar de las próximas 10ª jornadas de la historia de las izquierdas, 2 décadas de la izquierda latinoamericana, 20, 21, 22 de noviembre de 2019. Ya te están anticipando la agenda para todo el año en enero con una publicación que ya tiene trabajo anterior, es decir, son, por ejemplo, referentes que permiten identificar estos ciertos criterios de continuidad, criterios de espacios de sociabilidad, de creación de comunidades, etcétera, que creo que más o menos por ahí buscamos apuntar, y más que reflexiones sobre qué se viene, es quizás consolidar lo que ya tenemos hasta el momento, ¿no? Que es la relación entre revista, espacio de discusión, y que sirva para encontrarnos entre pares y tener conexiones generacionales, como mencionaba Pamela. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un espacio de comentarios, no sé, preguntas, quizás más de discusión más que de contenido, por si a alguien le interesa insertarse en la discusión. Otro paréntesis, a lo que termine esto vamos a salir al coffee, idealmente para que, no sé, si quedan cosas pendientes, si es que de verdad están las ganas de conversar, sigamos haciéndolo, y para que tenga, digamos, un ánimo un poco más festivo que los otros días, porque estamos todos ultra cansados, todos ya un poco chatos, pero eso, queda abierto el espacio para que, no sé, conversemos, dialoguemos, etc. ¿Sí? ¿No hay... Estamos cansados. Ya, se finía entonces. Entonces, sí, bueno, en nombre de la revista, nuevamente, me gustaría dar las gracias primero a quienes nos acompañaron en el panel de presentación de este número, que es muy importante para nosotros y suponemos que también para autores y autoras del número. Gracias también a quienes nos han acompañado en estos 3 días, largos 3 días de jornada, a quienes han interesado también asistir de público, a quienes han difundido la revista, a quienes han conectado por Instagram Live. Solamente dar las gracias por la participación, por la asistencia, y esperamos que el 4º número nos pille en circunstancias similares, que se sigan repitiendo ciertas caras, que vayamos conociendo o manteniendo la pista también a autores que, por ejemplo, están acá, personas que expusieron ahora, como un llamado a la... no sé, un llamado de aliento, por así decirlo. Entonces, eso, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, De nada, oye, profe. yo creo que hay que promover más el apoyo del departamento. Porque una cosa